Muy buenas a todos. En este proyecto integrador queremos como dar a entender todo lo adquirido durante este proyecto integrador. Bueno, para empezar vamos a hacer una breve introducción, que sería que en el desarrollo de software, especialmente en el entorno donde la eficiencia y la flexibilidad son fundamentales, se utilizan diversas técnicas y herramientas para optimizar el rendimiento y facilitar la interpolaridad entre diferentes lenguajes de programación. En este contexto, las bibliotecas dinámicas y Java Native Interface juegan un papel crucial. Ahora vamos a explicar un poquito de las dos, lo que es una biblioteca dinámica y Java Native Interface. Para empezar, ¿qué es una biblioteca dinámica? Bueno, esto varía dependiendo del sistema operativo, pero en el caso de Windows sería DLL, que sería Dynamic Link Library. Y en Unix, que es lo que nosotros utilizamos, que es Unix Linux, que sería un .so, que sería un Shared Object, que sería un objeto compartido. ¿Qué es una biblioteca dinámica entonces? Una biblioteca es un conjunto de funciones o rutinas que se cargan en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se compila un código, la biblioteca solo va a ser utilizada cuando ese código se ejecute, no cuando se compile. Eso es una de las grandes diferencias que hay entre una biblioteca estática y una biblioteca dinámica. Eso proporciona varias ventajas, por ejemplo, como la capacidad de actualizar o el cambiar la biblioteca sin necesidad de recompilar el código principal. Quiere decir que cuando hacemos un cambio en la biblioteca, el código que tú ya compilaste anteriormente no necesariamente tiene que volver a compilarse porque la biblioteca se actualiza automáticamente. Eso es una de las muchas ventajas que tienen las bibliotecas dinámicas. ¿Qué es Java Native Interface o en sus siglas JNI? Es una interfaz de programación que permite a código de Java interactuar con otras aplicaciones y bibliotecas escritas en otros lenguajes como C, C++ o Assembly. Bueno, básicamente lo que es JNI es que si trabajas en Java y tienes una aplicación, una librería en otro código, solamente tiene que hacerse, no se pueden leer, no se pueden comunicar porque están escritas en diferente código. Java Native Interface lo que hace es eso, es ese puente, es como el traductor que lee el código C, lo traduce para que lo puedas ejecutar en Java. Entonces da muchas eh, ventajas a la hora, por ejemplo, cuando aprovechamos la eficiencia de icono activo cuando es necesario. Posibilita la integración de componentes de software escritos y en diferentes lenguajes. Esto tiene ventajas y desventajas a la hora de aplicar bibliotecas dinámicas. Una de las grandes ventajas, como mencionaba actualmente, es actualizaciones dinámicas, que es que permiten actualizar partes físicas de un programa sin necesidad de recompilar todo el código, como ya lo mencioné antes. No tienes que compilar otra vez todo el código, sino que el código ya viene, cuando actualiza la librería, como es dinámica, está en diferente posición, no depende de nada. Si actualiza la librería, el código también se va a actualizar. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas que ahora voy a mencionar. Reutilización de código. Facilita la creación de bibliotecas compartidas que pueden ser utilizadas por múltiples programas. La biblioteca dinámica no solo puede ser ejecutada en uno, sino que al mismo tiempo puede estar tanto en un programa, como llamémoslo programa 1, programa 2 y programa 3. Se puede ejecutar en el 1, en el 2 y en el 3 simultáneamente. Eso le llamo reutilización de código. Ahorro de memoria. Al compartir bibliotecas y memorias se reduce el consumo de recursos. Eso es importante porque la librería ya no está compilada con el código, sino que solamente se ejecuta cuando el código, en tiempo de ejecución, cuando el código se ejecute. Eso quiere decir que el espacio de memoria ahorra muchísimo. Eso es una de las grandes ventajas que tiene con las estáticas mencionadas anteriormente. Y la interoperabilidad, que facilita la comunicación entre programas escritos entre diferentes lenguajes, que es lo que estamos viendo, que es como JNI. Desventajas que tienen las bibliotecas dinámicas. La gestión de bibliotecas dinámicas puede ser más compleja que trabajar con bibliotecas estáticas. Esto se debe a que una biblioteca estática la creas como para algo con un propósito en concreto, en cambio las bibliotecas dinámicas no, es como algo más global, más general. Entonces, si esa complejidad se debe a los diferentes tipos de lenguajes, porque no es lo mismo crear para Java que en C. Entonces, esa diferencia es ahí, lo hace complicada a la hora de ser creada. Dependencias. Los programas dependen de la existencia y versión correcta de las bibliotecas dinámicas necesarias. Cuando creas, por ejemplo, haces un JNI y tienes una biblioteca en C y lo estás ejecutando en código Java, lo que hace es que ese código, al ser utilizado o al estar utilizando la biblioteca dinámica, lo que hace es generar una dependencia a esa biblioteca. Si
Por eso decía que eso tiene sus ventajas y desventajas en actualizaciones dinámicas, porque a la hora de tú actualizar la biblioteca se va a actualizar también, porque no depende, pero el código de tu main sí depende de la biblioteca. Y si cambias algo en la biblioteca, en el código tú que estás ejecutando esa misma, sí podría dar errores. Entonces es como arma de doble filo. Y la seguridad, que es que pueden presentar riesgos de seguridad si no manejan bien adecuadamente. Bueno, esto se debe a que cuando estás utilizando una biblioteca, estás ejecutando código de alguien, ya sea en internet, un repositorio, GitHub, lo que sea. Sí tienes que tener mucho cuidado porque si ejecutas código que no sabes qué es lo que hace, puede darte una vulnerabilidad en el sistema y eso puede ser bastante riesgoso. Bueno, ahora la generación, ¿cómo se genera una biblioteca dinámica? La generación de una biblioteca dinámica implica compilar el código fuente y crear un archivo compartido que puedan ser cargado dinámicamente por los programas que lo necesitan. Este proceso varía según el sistema operativo, pero generalmente implica la compilación del código fuente utilizando herramientas específicas y creación de archivos compartidos que contengan funciones necesarias. Ahora Tico va a explicarles qué significa esto. Bueno, paso, y lo anteriormente es esto que está acá, que son los pasos para crear. Entonces, lo primero es llevar como un orden de lo que usted no tiene, ¿no? Es una práctica de programación que sería como crear carpetas donde vas a crear tu proyecto, tu librería, X cosas. Sería cuando lo creas, pues lo metemos en la carpeta. Entonces, en este caso es curso ASMD, como estamos trabajando en Linux, entonces utilizamos el comando cd para cambiar de carpeta. Creamos un directorio llamado liveshare con el comando mkdir, liveshare, y le colocamos el nombre. Nos metemos en esa carpeta con cd. Ahora creamos la cabecera del archivo donde se escribe el código de la biblioteca con el siguiente comando. Vamos a utilizar el texto, el gestor de texto nano, porque estamos en Linux, y utilizamos libshare.h, que sería el, la cabecera, como mencioné anteriormente, de nuestra biblioteca. Aquí sí hay algo que recalcar que tiene que tener mucho cuidado con los nombres que se le colocan a las bibliotecas porque pueda generar error si el nombre que le colocaste ya existe. Lo digo porque en Linux allá hay librerías que vienen con Linux estándar, se llama. Entonces, si usted coloca el mismo nombre de una de esas librerías, puede generar error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora creamos el archivo tipo C y aquí es donde se crean las funciones con el siguiente comando. Vamos a crear otro gestor de texto. Vamos a decir nano labroche.c. Es importante los puntos que se le vayan a dar. Cuando una vez creas tus funciones, metes toda la librería, lo que quieres hacer, vamos a compilar eso. ¿Con qué vamos a compilar? Con GCC. Le vamos a dar la opción C-C, que es para que solo compile los archivos y no enlace. Esto es importante porque no queremos que ejecute el archivo, sino que solo los compile. Y ese comando quería así: sc-c-w mayúscula all-w error-fpic liveshare.c. GCC es el compilador. Le estamos diciendo que compile, que solo compile y que no cree un enlazador, o sea, que no un ejecutable. Que me demuestre los warnings que aparecen con el wall, que me muestre todos los errores que van apareciendo y que SFPIC sería Force Picture Independent Code, que es que fuerce que este código aquí sea independiente. Eso es importante para hacer una librería dinámica. Este código tiene que ser independiente. ¿De qué? Del código que escribiste, que serían las funciones. Se nos crearon un punto que en este caso sería libshare.o, que es el nombre que leímos anteriormente, y ese punto que es lenguaje máquina. Es un binario donde lo lee la máquina. Eso es lo que nos va a generar. Vamos a volver a la biblioteca un objeto compartido con el siguiente código. Ahora sí vamos a volver una biblioteca. ¿Con qué comando vamos a hacer? Con gcc-share. Ese comando share es el que va a volverlo una biblioteca dinámica. Vamos a decirle que es un objeto compartido y le vamos a unir "-o", que sería la salida, que en este caso nuestra salida va a ser libshare.so, es lo que mencionaba al principio, que en Windows era DL y aquí en Linux es un share object, que es SO. ¿De qué archivo? De una librería.o, que es el objeto que compilamos, que es el objeto máquina, donde está todo lo relacionado con los binarios. Ahora vamos a volver a la biblioteca un objeto compartido. Y para saber más detalle qué tipo de archivo es, que puede usar el comando nm-a libshare.so.
Eso es para saber qué tiene ese deseo, ¿no? Se pueden ver las funciones que tiene, pero ya como un poco más explícitas. Para saber si la biblioteca funciona, ahora vamos a crear un archivo llamado main.c. Esto es irrelevante el nombre que le den. Es como para hacer un test de que la librería funciona. Vamos a incluir en el archivo C llamado main slash include y vamos a colocarle entre comillas el nombre de la librería. En este caso es entre comillas porque está dentro de la misma carpeta del archivo main, que es el que vamos a ejecutar. Si no estuviera, ya sería copiar la librería y mandar a donde están todas las librerías, que en este caso sería la URL sería como slash user slash lib, donde están todas las librerías. Ya sería mandarlo allá para que quede más de forma global. En este caso, como está dentro de la misma carpeta, las comillas es suficiente. Se coloca entre comillas. Ahora, para saber si la biblioteca, debemos instalar la biblioteca en el sistema con el siguiente comando. Vamos a copiar la librería a lo que decía anteriormente, cp librechair.so. Ese archivo SO vamos a copiarlo a la siguiente ruta, que sería slash user slash lib. Ahí ya copiamos el SO en esa ruta para que el sistema la lea. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar el lanzador dinámico con el siguiente comando, que es sudo lconfig, para recargar todas las librerías, como hacerle un restart al sistema en la parte de las librerías para que vuelva a leer todo. Y ahora vamos a utilizar la biblioteca especificando qué biblioteca voy a usar con el siguiente comando. sc-l home slash ubuntu, que sería nuestra carpeta, ¿no? Home, slash curso, donde la creamos, y live share, que es la carpeta donde está contenida, que me genere todos los warnings. Y de salida lo voy a llamar ejecutable de qué archivo del main.c. Y voy a colocar -l share. Se coloca -l share porque SL significa que es una librería. Ya no vamos a colocar el nombre libshare, sino que con LL ya se entiende que es una librería. Y se le coloca el restante, el nombre, que en este caso sería share. Y con eso tenemos una librería dinámica. Ok, para nuestro código, el planteamiento del programa, el número 1 sería gestionar asignamiento de cursos a laboratorios utilizando bibliotecas compartidas en lenguaje C, implementando JNI para ejecutarlo desde el lenguaje Java. En esta ocasión se utilizarán estructuras para representar los cursos, las salas y las asignaciones, el cual vamos a enviarles elementos JSON con este formato, donde van a estar los nombres de los cursos, el semestre al que pertenece, el número de estudiantes, el profesor, el día preferido del bloque preferido del profesor y el total de horas. Y los elementos JSON de salas que se le enviarán es el nombre de la sala y la capacidad. Cuando estos elementos se envíen, van a haber unas funciones en la biblioteca compartida que van a leer este formato y nos van a crear unos arrays de cursos y de salas, el cual por medio de la función de asignar cursos a salas que tiene unas restricciones como por ejemplo la capacidad contra el número de estudiantes, la capacidad de la sala contra el número de estudiantes, también si el día asignado, el día preferido está ya asignado, tiene que buscar otro día e igual para el bloque. Cuando esto se cumpla, se van a guardar, se va a hacer una asignación y se va a guardar en un arreglo que se llama asignaciones, el cual va a ser retornado al usuario en formato JSON con el nombre del profesor, el nombre de la sala, el día y el bloque. Ya acá en nuestro código de la clase main del Java, vemos que le estamos enviando, estamos haciendo una carga de una librería que se llama Proyecto Grafos y le estamos enviando eh, el JSON de cursos y el JSON de salas. Entonces, para verlo funcionar, vamos a estar aquí en nuestra
en nuestra instancia y vamos a ejecutarla. Entonces nos paramos en la librería. Bueno, vamos a hacerle un listar. Eso, y aquí vemos que tenemos la librería grafos, que esta fue ya copiada a la carpeta por defecto donde están todos. Tenemos un main y tenemos la clase grafos por acá. Cuando ejecutamos, podemos ver que hace todo el llamado y ya nos crea las asignaciones. Por este lado queda aprobado la librería o la biblioteca mejor de asignaciones. Para seguir con la presentación, vamos a nuestro segundo planteamiento del problema, que es crear la biblioteca compartida en lenguaje C para la resolución de problemas en análisis numéricos. En nuestro caso, el método de la secante. El método de la secante es una técnica numérica que utiliza para aproximar las soluciones de ecuaciones lineales. Con esto se representa por medio de esta expresión, lo cual hace que podamos encontrar nuestra raíz, donde la ecuación nos da 0. Para eso implementamos dos funciones, una lineal que hace el llamado a la ecuación lineal y nos hace las iteraciones y nos devuelve la respuesta, y también hicimos una para ecuaciones cuadráticas y que funciona igualmente con nuestra expresión. Acá en el main de nuestro programa estamos cargando la librería secante y le estamos enviando una función cuadrática de este modo. Es -3, el 5, el 12, y le enviamos también el número de error que pueda tener y los intervalos. Entonces, cuando ejecutamos en nuestra instancia de AWS, podemos ver que nos da -1.3. Si volvamos a listar, vamos a entrar a nuestra listamos. Aquí tenemos nuestra librería secante, nuestro main, que hace el llamado, y cuando ejecutamos nos arroja un 1.3. Esto quiere decir que la raíz de esa ecuación está en el 1.3. Por acá podemos corroborar en GeoGebra con la función que le hemos enviado, con la ecuación que le hemos enviado, que nos da 1.3. También de modo más práctico vamos a hacerlo por acá, donde nos pide una tablita, nos pide los intervalos. Entonces le vamos a dar -3 y el 0, y nos crea una tabla, ¿cierto?, diciendo los pasos, y nos retorna la aproximación, que es de -1.3 y que se encuentra en 8 iteraciones. Listo, con quedarían probadas las dos librerías, y los dejo con las recomendaciones y las conclusiones. Bueno, ahora pasamos con las recomendaciones. Recomendaciones que yo les puedo decir acerca de este proyecto que se hizo de la biblioteca. 1. Tener una documentación clara. Esto nos sirve ya que debemos tener un documento donde nos diga qué es lo que nos están exigiendo de una manera clara, para que no vayamos a hacer algo que no es, o que estemos desinformados de lo que se nos está pidiendo,
Entonces, tener una información clara, concisa de lo que se requiere para realizar el proyecto es muy importante. Hacer pruebas de funcionamiento. Cuando tengamos, en este caso nosotros, cuando se hizo la biblioteca, se le hicieron bastantes pruebas a la biblioteca de manera tal de ver el funcionamiento de la biblioteca, si estaba asignando bien, si hacía choques a la hora de asignar. Entonces, hacerle pruebas al programa, al proyecto que se esté realizando es muy importante. Comunicación entre equipo. También es muy importante la comunicación entre equipo para saber hacer reuniones entre los equipos de desarrollo para saber si alguno de pronto está teniendo problemas con algo y se le puede ayudar, para saber cómo está el desarrollo, si el desarrollo está yendo bien, si de pronto el desarrollo del proyecto está lento porque pues se están teniendo problemas, entonces buscar una forma de solucionarlo para seguir avanzando. Tener un buen conocimiento sobre los temas a tratar. Eso me parece importante, ya que si nosotros no tenemos un buen conocimiento, unas buenas bases sobre el proyecto que vamos a realizar, o la librería, biblioteca en este caso, que se va a realizar, es bastante complicado que lo podamos lograr, porque si no se tiene un conocimiento de cómo funciona, de cómo es la metodología, cómo se realiza, entonces pues va a ser mucho más complicado que lo podamos desarrollar. Uso de alguna metodología ágil para el desarrollo. Eso me parece buenísimo, ya que podemos usar, por ejemplo, Jira para asignar tareas, podemos usar metodologías Scrum. eh, Hay muchas más metodologías las que podemos usar, y pues esto lo que hace es facilitar el desarrollo en equipo sobre un proyecto o una biblioteca en este caso. Conclusiones. Bueno, yo tengo conclusiones buenas y malas. Una conclusión muy buena que me pareció el proyecto es la reutilización de código, ya que pues al nosotros tener la biblioteca, lo que nos permite pues es poder llamar a esta biblioteca en diferentes ocasiones, y pues entonces vamos a estar reutilizando código y no lo vamos a tener que estar escribiendo manualmente, lo que haría que el código sea mucho más extenso y que pues pueda ser mucho más lento. La eficiencia. Esto puede ser bueno, puede ser malo, ya que, por ejemplo, si la biblioteca está bien optimizada, entonces pues va a hacer que nuestro programa pues va a tenga un mucho mejor rendimiento como tal. Pero como pasa, incluso se ve hoy en día que hay bibliotecas que no están tan bien optimizadas, o que incluso hay algunas que no están bien optimizadas. Entonces, pues esto va a hacer que el rendimiento de nuestro programa pues no sea tan eficiente como tal. Malas, la incompatibilidad. Esto nos puede dar muchos problemas a la hora de la biblioteca. Si la biblioteca no es compatible, entonces pues esto nos va a ocasionar errores si no sabemos de pronto por qué no está dando error. Entonces, tener muy en cuenta la compatibilidad a la hora de las bibliotecas, ya que pueden que sirvan solamente para Mac, pueden que sirvan para el Windows. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Tamaño del ejecutable. Bueno, esto va dependiendo de la cantidad de bibliotecas pues que se le utilice en el proyecto, ya que pues si utilizamos muchas bibliotecas pues obviamente el ejecutable pues va a aumentar, pero pues si utilizamos poca cantidad pues el tamaño del ejecutable pues va a ser un tamaño adecuado para nuestro proyecto. Y pues esto a la hora pues de los recursos del componente. Y eso es todo. Muchas gracias.